Sebastián Guerrero jamás pensó que una noche como esa pudiera marcar un antes y un después en su vida, porque para él, todas las noches eran iguales, reuniones que no lo llenaban. Cenas carísimas con gente que no le importaba y negocios que le hacían ganar más dinero del que ya no sabía en qué gastar. Pero que al mismo tiempo le dejaban una sensación de vacío que ni el vino más exclusivo ni las vistas más lujosas desde su ático de cristal lograban aliviar. Esa noche, mientras salía del restaurante donde había cerrado otra negociación multimillonaria con una sonrisa que se le caía del rostro apenas cruzaba la puerta, encendió el motor de su camioneta negra y, sin pensarlo demasiado, giró a la izquierda en lugar de ir directo al centro, como lo hacía siempre, como lo dictaba su rutina impecable y predecible, y aunque él mismo no entendía por qué lo había hecho. Simplemente dejó que sus manos guiaran el volante mientras la ciudad lo tragaba por caminos que no solía recorrer. A medida que avanzaba por calles mal iluminadas y avenidas que parecían desiertas, lo envolvía una calma que no era paz, sino más bien una especie de tensión contenida. Como si algo estuviera a punto de pasar pero todavía no tuviera forma, como si los edificios abandonados y las paredes cubiertas de grafitis le estuvieran diciendo algo que él aún no comprendía. En medio de ese silencio raro, casi forzado, escuchó un sonido que le hizo frenar en seco, como si sus oídos hubieran captado una frecuencia que no pertenecía al entorno. Algo leve pero que se clavaba en la piel como una aguja, y aunque al principio pensó que era su imaginación jugando con el cansancio, volvió a escucharlo, esta vez más claro, más cercano, y sin saber bien por qué. Bajó del auto con el corazón latiéndole más rápido de lo normal, no por miedo, sino por una extraña ansiedad que no podía explicar. Avanzó entre escombros y basura, con pasos lentos, arrastrando los pies entre hojas secas y trozos de madera vieja. Cruzando una reja caída que daba a un terreno baldío con una estructura que en algún momento debió haber sido un almacén o una casa, pero que ahora solo era una ruina envuelta en sombras. No se escuchaban autos, ni voces, ni siquiera perros ladrando a lo lejos, solo ese lamento, cada vez más nítido, cada vez más desesperado. Fue entonces cuando la vio, una jaula hecha con barrotes metálicos, oxidada, colocada entre dos muros como si alguien hubiera querido esconderla a medias, y dentro de esa jaula, acurrucada sobre sí misma, estaba una niña de no más de 6 años, con el rostro sucio, las piernas raspadas y los ojos tan abiertos que parecían no haber dormido en días. Sebastián se quedó inmóvil durante varios segundos, incapaz de procesar lo que tenía delante, como si su mente se negara a aceptar que lo que estaba viendo era real, porque ninguna parte de su vida, ni en sus recuerdos más oscuros, ni en sus peores tratos, había estado tan cerca de algo tan brutal, tan inhumano, tan cruel, y sin embargo ahí estaba, tan claro como el aire que apenas podía respirar. Se acercó despacio, como si temiera que cualquier movimiento pudiera hacerla desaparecer o romperla más de lo que ya estaba, y cuando llegó a la jaula, se arrodilló sin decir nada, simplemente observándola, tratando de entender cómo alguien podía encerrar a una criatura tan pequeña como si fuera un animal salvaje. ¿Estás bien?, murmuró en voz baja, con una voz que ni él mismo reconocía, porque hacía mucho que no hablaba desde un lugar sincero. La niña lo miró, pero no respondió, solo se abrazó más fuerte a una manta rota que tenía entre las manos, como si eso fuera lo único que la mantenía conectada a este mundo. Como si su instinto le dijera que él era solo otro más que iba a mirar y después marcharse. Sebastián recorrió la jaula con la vista hasta encontrar un candado barato, de esos que venden en cualquier ferretería, oxidado y sucio, pero aún funcional, y sin pensarlo 2 veces. Se levantó y buscó a su alrededor algo que pudiera servirle como palanca. Encontró una barra de hierro entre los restos de una puerta caída, la tomó con fuerza y regresó a la jaula, con los dedos tensos y el corazón a punto de estallar. «Voy a sacarte de aquí», dijo mientras insertaba la barra bajo el candado. Con un golpe seco, luego otro más fuerte y finalmente un tercero, el seguro se rompió con un chasquido agudo que pareció cortar el aire. Abrió la jaula despacio, dejando que la puerta crujiera con ese sonido áspero que tenían las cosas olvidadas, y cuando extendió la mano hacia la niña, no estaba seguro de si ella lo tomaría por loco, por amenaza o por salvación. Por un instante,
pensó que no se movería, que se quedaría allí para siempre, inmóvil como una estatua que ya había aceptado su encierro, pero entonces, sin decir una sola palabra, ella se incorporó con esfuerzo, tambaleándose sobre sus piernas delgadas como ramitas, y salió de la jaula con pasos temblorosos, hasta desplomarse sin fuerzas en sus brazos. Y fue en ese momento, con ella aferrada a su pecho, con el peso liviano pero desgarrador de un cuerpo que parecía llevar el mundo entero encima, que Sebastián lo entendió. Esa niña no era solo una víctima. Era una herida abierta que nadie había querido ver, un grito silenciado por la indiferencia, un reflejo cruel de todo lo que él mismo había ignorado durante años. Y por primera vez en mucho tiempo, se sintió humano de nuevo, no por lo que tenía, no por lo que había logrado, sino porque acababa de mirar de frente a algo real, crudo, imposible de maquillar, y decidió no apartar la vista. No sabía quién era ella, ni por qué estaba ahí, ni cuánto tiempo había pasado encerrada, pero lo que sí sabía, con una certeza que le atravesaba el alma, era que no podía dejarla sola. Y que desde ese momento, su vida, esa que creía controlada hasta el más mínimo detalle, acababa de empezar de nuevo. La niña no pesaba casi nada. Parecía más liviana que su abrigo, como si no solo le hubieran quitado comida, sino también tiempo, energía, infancia, aire. Sebastián la sostuvo contra su pecho con fuerza, no por miedo a que se cayera, sino porque había algo dentro de él que no podía explicar, algo que no había sentido ni con sus propios hijos, que veía una vez al mes. Cuando tocaba, cuando su ex esposa le pasaba el calendario de visitas por correo sin siquiera poner un hola al principio. Apretó los dientes mientras la acomodaba en el asiento trasero de su camioneta, y le temblaron las manos cuando la cubrió con su saco, como si de repente la vida real lo hubiese alcanzado sin avisarle. Encendió el motor y arrancó con un acelerón torpe, sin saber a dónde iba, sin tener claro qué hacer. No podía llevarla a su casa, no era estúpido. Un tipo como él, millonario, solo, sin nadie que lo acompañara, llegando con una niña que ni siquiera hablaba, no, eso terminaría mal. Podía verse la escena completa, los titulares, los comentarios, los juicios. Lo lincharían primero en redes, luego en la ley. Nadie preguntaría nada. Y aún así, dio la vuelta en U, salió de ese barrio muerto y se dirigió hacia el único lugar que se le ocurrió, una vieja casa que usaba para esconderse cuando quería escapar del ruido de todo. Una propiedad sin cámaras ni alarmas, que él mismo se encargó de mantener fuera de sus registros públicos. Una casa en medio de la nada, que había comprado hace años por capricho y que nunca había pensado usar realmente, hasta ahora. Mientras conducía, miraba por el espejo retrovisor cada tanto. La niña estaba sentada, encogida, agarrando su manta como si alguien pudiera venir a quitársela en cualquier momento. Sus ojos no parpadeaban, no se dormían, no lloraban. Estaban fijos en la nada, como si su cuerpo estuviera allí, pero su mente siguiera atrapada en esa jaula. No preguntaba nada. No decía nada. Ni siquiera lo miraba. Y eso era lo más inquietante, la forma en que su silencio hablaba más que cualquier grito. Cuando llegaron, el cielo ya se teñía de un azul sucio, como si incluso el amanecer estuviera dudando de salir. La casa era pequeña, de un solo piso, con muebles viejos cubiertos por sábanas, el olor a madera encerrada pegado en las paredes, y una cocina que apenas funcionaba. Sebastián la llevó en brazos hasta el sillón más limpio que encontró, la sentó con cuidado, y se arrodilló frente a ella con la respiración agitada. ¿Cómo te llamas?, preguntó, sabiendo que no iba a obtener respuesta. La niña lo miró, y por un segundo él juraría que quiso decir algo, pero su boca solo se abrió levemente y volvió a cerrarse. No había miedo en sus ojos. Era algo peor. Era la ausencia total de emoción, como si ya se hubiera rendido. No voy a hacerte daño, ¿de acuerdo?, agregó, sin saber si hablaba para ella o para tranquilizarse él mismo. No eres un animal. Nadie debería haber hecho eso contigo. Nadie. Se levantó y fue a la cocina, buscando algo que pudiera servirle de comida rápida, y se maldijo en voz baja cuando solo encontró una caja de cereal vencido y unas galletas blandas. Calentó agua, revolvió un poco de leche en polvo y volvió junto a ella con una taza humeante.
Se la ofreció, y esta vez la niña la tomó con ambas manos, la acercó a los labios y bebió en silencio. Me llamo Sebastián, dijo mientras se sentaba frente a ella. Y no sé qué carajos voy a hacer contigo, pero no te voy a dejar sola, eso sí te lo prometo. No estaba acostumbrado a prometer nada. Su vida había sido una sucesión de contratos, cláusulas, acuerdos y mentiras educadas. Las promesas no existían en su mundo. Pero esa vez lo dijo en serio. Ni siquiera sabía cómo explicarlo. Había visto pobreza, había visto abandono, incluso había cerrado los ojos frente a muchas cosas para no involucrarse, pero esto era distinto. Esto lo había tocado. Como si esa niña le hubiera estirado el alma desde dentro y le estuviera diciendo sin palabras, ahora te toca a ti elegir quién vas a ser. El sol finalmente se coló por la ventana, tiñendo la habitación de una luz tibia que no hacía justicia a la escena. Sebastián sacó su teléfono, lo miró, dudó, y luego lo apagó. No podía llamar a la policía. No todavía. Tampoco a un médico. Nadie tenía por qué saber dónde estaba. No hasta entender qué era todo esto. Y lo que más lo preocupaba, en realidad, era que una parte suya no quería que nadie lo supiera. Esa niña, a la que aún no le conocía ni el nombre, había aparecido en su vida como un golpe inesperado en el estómago. Un golpe que no dolía por el impacto, sino por lo que despertaba. Por lo que removía. Porque él también había crecido rodeado de jaulas, aunque las suyas eran de cristal, con vista a la ciudad y alfombras caras, pero jaulas al fin y al cabo. Y había aprendido que a veces lo que uno necesita para ser libre no es dinero, ni poder, ni reconocimiento, sino simplemente que alguien te mire a los ojos y te diga, yo te veo, no estás sola. En ese momento, sin previo aviso, la niña habló. Luna, susurró con una voz tan frágil que casi no se escuchó. Me llamo Luna. Y entonces Sebastián tragó saliva, bajó la mirada, y por primera vez en años, sintió ganas de llorar. El nombre cayó como una piedra en el pecho de Sebastián. No por lo que significaba en sí, sino por el simple hecho de que ella lo dijera, como si ese susurro que escapó de su garganta frágil fuera un acto de valentía, o de confianza, o de las dos cosas al mismo tiempo. Porque después de todo lo que había pasado, después de todo lo que aún no sabía y que apenas comenzaba a intuir, que esa niña abriera la boca para decir quién era, aunque fuera solo un nombre, significaba más de lo que él podía procesar en ese instante. Luna. Así se llamaba. Y al mirarla, tan pequeña, tan quieta, tan rota, el nombre parecía quedarle enorme, como si no le perteneciera del todo, como si se lo hubieran prestado y ella todavía no supiera si tenía derecho a usarlo. No dijo nada en respuesta. No porque no supiera qué contestar, sino porque entendió, de forma intuitiva, que no debía cargar ese momento con palabras que no hacían falta. Se limitó a asentir con suavidad y se quedó a su lado, sentado en una silla desvencijada, mientras ella sorbía lo que quedaba de leche, con manos temblorosas y los labios partidos. Afuera, el sol empezaba a calentar el vidrio de las ventanas, y la claridad que entraba hacía que todo se viera más real, más crudo, como si de noche las cosas dolieran menos. Pero con la luz del día ya no hubiera forma de ignorarlas. Pasaron los minutos, y Sebastián sintió algo extraño. Por primera vez en mucho tiempo, no tenía prisa. No había agenda, no había llamadas urgentes, no había nada que lo sacara de allí, porque su mundo de siempre, con sus lujos y obligaciones, de repente se sentía lejano, ajeno, incluso absurdo. El tiempo se había detenido con ella, y era como si todo lo demás se hubiera convertido en ruido de fondo. Luna no volvió a hablar, pero ya no estaba tan ausente. De vez en cuando lo miraba, con esos ojos grandes que lo examinaban como si intentaran medir cuánta verdad había en su presencia, y aunque no decía nada, Sebastián sentía que poco a poco le estaba permitiendo quedarse. Alrededor del mediodía, cuando el calor empezaba a meterse por las rendijas del techo, ella se quedó dormida sobre el sillón, enroscada como un animalito herido que por fin encontró un rincón donde respirar. Fue entonces cuando él se levantó en silencio, entró a una de las habitaciones, que estaba vacía salvo por un colchón viejo contra la pared, y empezó a limpiarla con lo poco que tenía a mano, quitando polvo, sacudiendo telas de araña,
abriendo la ventana para que entrara algo de aire fresco. No lo hacía por obligación, ni siquiera por culpa, lo hacía porque algo dentro de él se lo pedía, algo que hacía mucho tiempo no escuchaba, como si una parte olvidada de sí mismo hubiera despertado de golpe. Volvió a la sala una hora después, con una sábana limpia en las manos, la única que encontró sin manchas, y la cargó en brazos para llevarla al colchón improvisado. No pesaba nada. Era como cargar a un recuerdo. Cuando la acostó, Luna abrió los ojos apenas, lo miró sin miedo, y volvió a cerrarlos como si con eso le estuviera diciendo que confiaba en él, al menos por ahora. Sebastián se quedó a un lado de la puerta, en silencio, observándola dormir, y aunque su cabeza le decía que tenía que empezar a hacer algo, buscar ayuda, llamar a alguien, hacer las cosas bien, su cuerpo no se movía. Sentía que si sacaba a esa niña del cuarto, si la entregaba sin saber a quién ni por qué, estaría cometiendo un error que no podría reparar. La noche cayó rápido, como si el día hubiera querido pasar a toda velocidad. Sebastián se sentó en la cocina con una copa de vino que ya no le sabía a nada y el teléfono en la mesa, aún apagado, mientras repasaba mentalmente las posibilidades, los riesgos, las implicaciones legales, morales y personales de todo lo que estaba haciendo. Pero cuanto más pensaba, más lejos sentía la lógica. Lo único que sabía con certeza era que no podía dejar que Luna volviera a esa jaula, ni literal ni figuradamente. Algo en él se había roto cuando la vio allí dentro, no por compasión, ni por caridad, sino porque había reconocido ese encierro. Lo conocía demasiado bien. No el físico, no el de barrotes, sino ese otro encierro, el emocional, el de estar rodeado de gente y al mismo tiempo sentir que no vales nada, que nadie te ve, que nadie te va a venir a buscar. Cuando se fue a dormir, lo hizo en un sillón incómodo, sin quitarse la ropa, y con la mente dando vueltas sin parar. Soñó con una niña que caminaba por un campo lleno de árboles secos, sola, arrastrando una manta sucia mientras el cielo se oscurecía detrás de ella. Soñó que la llamaba y ella no volteaba. Soñó que corría tras ella pero no la alcanzaba, y que al final, justo cuando la tenía a 1 metro, se daba vuelta y ya no era Luna, sino otra niña, más grande, con ojos idénticos a los suyos. Se despertó empapado en sudor, con el corazón latiendo como si acabara de correr una maratón. Cuando salió al pasillo, aún temblando, encontró la puerta del cuarto entreabierta y la figura de Luna sentada en el colchón, despierta, en silencio, con la manta sobre las piernas. No lloraba. No hablaba. Solo lo miraba. Y en ese cruce de miradas, sin palabras de por medio, Sebastián supo que algo había cambiado entre ellos. Aún no sabía qué, ni por qué, pero entendió que esa niña no era un accidente en su camino. Y que a partir de ahora, todo lo que hiciera tendría consecuencias que ya no podría manejar con dinero, ni abogados, ni excusas. Luna había aparecido para romper algo. Y él estaba empezando a creer que tal vez eso que se había roto, necesitaba romperse desde hacía mucho tiempo. A la mañana siguiente, el silencio de la casa no era igual que el del día anterior, porque ya no se trataba de ese silencio incómodo que acompaña a los lugares vacíos, sino de uno denso. Como si las paredes estuvieran escuchando, como si el aire se hubiera dado cuenta de que algo importante estaba ocurriendo entre esas 4 paredes desgastadas por el tiempo. Sebastián se levantó con la espalda adolorida, con el cuerpo entumecido por haber dormido en un sillón viejo, pero con la mente extrañamente clara, como si después de días, o tal vez años, de no sentirse útil para nada que no fuera firmar cheques y cerrar tratos, de pronto tuviera un propósito que no nacía del ego ni del negocio, sino de algo mucho más simple, más humano, más crudo. La casa aún olía a polvo, a encierro, a madera húmeda, pero ahora también olía a presencia. Luna seguía despierta, sentada en el mismo colchón donde la dejó la noche anterior, con la manta aún sobre las piernas, pero con los ojos distintos, ya no vacíos del todo, sino atentos. Como si hubiera empezado a procesar la nueva realidad en la que estaba. No dijo ni una palabra cuando él entró al cuarto, pero no hizo falta, porque con solo mirarla, Sebastián supo que ella ya no estaba esperando que la golpearan, que la encerraran de nuevo o que le gritaran como si fuera una molestia. No, Luna estaba esperando algo más difícil, estaba esperando a ver si él iba a mantenerse.
Si esa promesa muda que había sentido la noche anterior seguía teniendo valor ahora que el sol había salido y el mundo volvía a su rutina. Y aunque él no lo dijo en voz alta, supo que sí, que no iba a irse, que no pensaba borrarse como lo habría hecho antes. Voy a salir a comprar algo de comida, dijo mientras se calzaba las botas junto a la puerta. No tardo, ¿sí? No tienes que tener miedo, voy a volver. Te lo juro. Ella solo asintió con un leve movimiento de cabeza, sin soltar la manta, sin cambiar de expresión, pero con esa aceptación sutil que parecía suficiente por ahora. Sebastián salió al auto con una sensación extraña en el estómago, una mezcla de ansiedad, ternura y un miedo que no quería reconocer. Porque sabía que cualquier paso en falso podía romper ese pequeño lazo que apenas empezaba a formarse entre ellos. Manejó hacia el pueblo más cercano, un lugar que conocía vagamente de cuando había comprado esa casa como refugio ocasional, y mientras conducía, pensaba que no tenía idea de qué comprar para una niña de 6 años que acababa de sacar de una jaula, que no sabía si comía mucho, si era alérgica a algo, si prefería algo caliente o frío, o si siquiera comía por gusto o por necesidad. Entró al supermercado con paso rápido, sin fijarse en los ojos que lo miraban con ese reconocimiento incómodo que siempre lo seguía, como si su rostro estuviera marcado con un cartel invisible que decía millonario de ciudad. Y aunque intentó pasar desapercibido, una mujer de cabello rojo y ojos pequeños se le acercó con un gesto que mezclaba curiosidad y nerviosismo. Sebastián Guerrero, ¿verdad? ¿El dueño del complejo en la zona norte? Él sonrió de forma automática, de esa manera que se entrena con los años para no parecer grosero, y respondió con una afirmación rápida, sin dar lugar a conversación. Pero la mujer insistió, como si tuviera algo más que decirle, algo que parecía dudar en soltar. ¿Todo bien? Lo vi hace rato entrar por la carretera vieja. Por ahí no pasa nadie desde que cerraron el basurero, dicen que es peligroso. Sebastián fingió que no entendía a qué se refería, respondió con una excusa vaga sobre querer aire fresco y desconectarse un poco, y luego, para cortar la conversación, le agradeció el consejo y se dirigió a la caja con una canasta llena de cosas que no estaba seguro si Luna aceptaría: galletas suaves, jugo de manzana, pan, algo de queso, y una caja de crayones que agarró sin pensarlo. Como si una parte de él hubiera querido ofrecerle algo más que comida, algo que pudiera servirle para crear, o al menos para distraerse del dolor. Cuando regresó a la casa, la encontró exactamente como la había dejado, pero había una diferencia sutil que no supo identificar hasta que entró al cuarto y la vio sentada con las piernas colgando del borde del colchón, mirando hacia la puerta como si lo hubiera estado esperando todo el tiempo, sin moverse, sin hacer ruido, solo mirando. Y aunque eso bastó para tranquilizarlo por dentro, algo en la escena lo hizo fruncir el ceño. Había marcas en la pared detrás de ella, líneas hechas con algo metálico, tal vez una hebilla o un clavo. Dibujos sin forma pero que no estaban ahí la noche anterior. No dijo nada. Se acercó despacio, dejó la bolsa a su lado, sacó los crayones y se los ofreció, como si quisiera reemplazar los garabatos toscos con colores verdaderos. Luna los miró, los tomó en silencio y los dejó sobre la almohada, sin usarlos, sin rechazarlos. Simplemente los recibió. Y eso, en ese momento, fue suficiente. El resto del día pasó lento, con él intentando reparar un calentador viejo mientras ella se movía como una sombra por la casa, sin ruido, sin preguntas, sin quejarse. Pero fue al anochecer cuando ocurrió algo que él no esperaba. Mientras comían juntos en la mesa de la cocina, Luna finalmente volvió a hablar. No es la primera casa donde me esconden, dijo de pronto, sin mirarlo a los ojos, como si recitara algo aprendido de memoria, pero esta es la primera donde no huele a miedo. Y Sebastián sintió que algo se le cerraba en la garganta, porque esa frase no venía de una niña cualquiera, no venía de alguien que recién había aprendido a hablar. Venía de alguien que había visto más cosas de las que le correspondían, alguien que sabía lo que era el miedo real, ese que no se grita ni se muestra, sino que se vive callado, todos los días, en cada rincón. Quiso preguntarle a qué se refería con otras casas, quiso pedirle que le explicara, que le contara, pero no lo hizo, porque comprendió que esa confesión, por mínima que fuera, era todo lo que ella podía soltar por ahora.
Y que presionarla sería como volver a meterla en una jaula, aunque esta vez no fuera de hierro. Sin embargo, esa noche, mientras ella dormía por primera vez en una cama más o menos limpia, con un techo sobre la cabeza y sin cadenas alrededor, Sebastián sintió por primera vez que algo no cuadraba del todo. Que había una pieza suelta en la historia, algo que no le estaban diciendo, algo que Luna sabía pero callaba. Y fue en ese momento, sentado en el marco de la puerta, escuchando su respiración pausada, cuando lo supo con certeza, alguien la estaba buscando, pero no para salvarla, sino para volver a encerrarla. Sebastián no durmió esa noche, no porque el sillón viejo le lastimara la espalda o porque el silencio de la casa lo perturbara, sino porque cada vez que cerraba los ojos, la voz de Luna se le repetía como un eco imposible de silenciar, esa frase tan simple y a la vez tan devastadora que ella había soltado como si no tuviera importancia. Como si esconderse en casas fuera tan parte de su rutina como para no requerir explicación. No es la primera casa donde me esconden, Dios, ¿cuántas veces había pasado por eso? ¿Desde cuándo? ¿Quién había sido tan cobarde como para encerrarla y después pasarla de un lado a otro como si fuera un paquete sin valor? El techo crujía con los cambios de temperatura, el viento empujaba ramas contra las ventanas, y aún así lo único que llenaba el ambiente era ese peso invisible que trae la sospecha. Esa certeza muda de que algo no está bien aunque no haya pruebas claras, esa sensación en la piel que te dice que no estás tan solo como creías. Sebastián se levantó antes del amanecer, no porque quisiera, sino porque algo lo empujó a hacerlo, una incomodidad en el pecho que no lo dejaba estar quieto. Caminó descalzo por la casa, revisando las cerraduras, mirando por las ventanas como si esperara encontrar una sombra moviéndose afuera, y por primera vez desde que la trajo. Se preguntó en voz alta si había hecho bien en no avisar a nadie. Sabía que lo que había hecho no era lo correcto según la ley, pero también sabía que a veces lo legal no era lo justo, y que si la entregaba ahora, sin saber exactamente de dónde venía ni quiénes estaban detrás de ese encierro, podría estar lanzándola de nuevo a las manos de quienes la trataron como si no valiera nada. ¿Y si los responsables eran precisamente los que vendrían a reclamarla? ¿Y si alguien con uniforme, con una sonrisa falsa, con papeles en la mano, era quien la volvería a encerrar? La duda se hizo más real cuando, al salir a revisar el buzón oxidado de la entrada, una costumbre que había olvidado pero que esa mañana lo empujó a recuperar, encontró algo que no debía estar ahí. No era una carta, ni un sobre, ni un aviso oficial. Era un papel arrugado, escrito a mano con trazos apurados, torcidos, como si lo hubieran hecho en la oscuridad o con prisa. No tenía nombre, no tenía firma, pero decía una sola frase: sé lo que hiciste anoche. Ella no te pertenece. El estómago se le hizo un nudo inmediato, no por el mensaje en sí, sino por lo que implicaba. Alguien había estado ahí. Alguien había seguido sus pasos. Alguien sabía que Luna estaba con él. Y lo peor era que esa persona no había llamado a la policía, ni tocado la puerta, ni buscado ayuda. No. Había dejado una nota. Eso solo podía significar una cosa: no querían que otros supieran que Luna estaba desaparecida. Quien fuera, quería recuperarla sin ruido, sin testigos, sin escándalo. Entró a la casa apretando el papel en el puño, con el corazón golpeando tan fuerte que lo sentía en la garganta. Luna estaba despierta, sentada en la mesa de la cocina con los crayones esparcidos frente a ella, dibujando algo que al principio él no supo descifrar, pero que al acercarse vio con claridad. Era una figura detrás de unos barrotes. Era ella. Y afuera, otra figura más grande, con una cara sin rasgos definidos, solo dos ojos negros y un cuerpo enorme que la miraba desde la sombra. Luna dibujaba sin mirarlo, como si supiera que él estaba detrás pero no necesitara levantar la cabeza, como si ya estuviera acostumbrada a que la gente llegara con las manos temblando. Sebastián se sentó frente a ella y dejó el papel sobre la mesa, desdoblándolo con calma, esperando ver alguna reacción en su rostro, alguna señal de reconocimiento, de miedo, de furia. Algo que le dijera si sabía de quién venía. Pero ella no reaccionó. Solo levantó la vista, miró el papel unos segundos y luego volvió a su dibujo. ¿Sabes quién dejó esto?, preguntó él, intentando que su voz sonara firme. Luna no respondió enseguida.
Terminó de colorear una parte de la jaula, dejó el crayón en la mesa y dijo algo que lo dejó helado. Siempre saben. ¿Quiénes? Ella lo miró a los ojos, por primera vez con una claridad que parecía imposible en alguien tan pequeña, como si en ese instante se hubiera convertido en otra persona, alguien que hablaba desde un lugar muy viejo, muy dañado. Los que me devuelven, dijo simplemente. Siempre saben dónde estoy. Pero tú no eres como ellos. Sebastián tragó saliva y sintió que algo dentro de él se estremecía, no por miedo a lo que pudiera pasar, sino por lo que esas palabras significaban. ¿Cómo que los que me devuelven? ¿La habían encontrado otras veces? ¿La habían rescatado? ¿La habían escondido? ¿Y después qué? ¿Siempre terminaban devolviéndola como si fuera un objeto roto? No voy a devolverte, dijo, sin pensar, sin filtrar, solo porque lo necesitaba decir en voz alta. No me importa quién sea esa gente, ni lo que digan. Conmigo estás a salvo. Luna asintió, pero no sonrió, no se relajó, no cambió su expresión. Porque ella ya no se creía las palabras, solo los actos. Y él lo sabía. Por eso se levantó, se fue al baño, se mojó la cara con agua fría, y se miró al espejo como si no reconociera al hombre que tenía delante. No era el mismo de hace 3 días. Ese Sebastián ya no existía. Y el nuevo, aunque aún no sabía bien qué hacer, tenía algo claro, ya no podía volver atrás. Porque ahora, alguien más sabía que Luna estaba ahí. Y quienquiera que fuera, no venía a buscar justicia. Venía a recuperarla. Y no pensaba pedir permiso. El día continuó su curso con una normalidad falsa, como esas tardes de verano que huelen a tormenta pero en las que aún no cae ni una sola gota. Ese tipo de días en que el ambiente pesa más que el aire y hasta los sonidos cotidianos parecen mal disfrazados, como si el mundo intentara aparentar tranquilidad mientras debajo de todo algo ya estuviera podrido. Sebastián intentó distraerse ordenando la casa, lavando los platos que ni siquiera habían usado, caminando en círculos entre el comedor y la sala con pasos forzados, mientras Luna seguía allí, dibujando en silencio. Cruzando líneas con los crayones con una paciencia que no parecía propia de una niña, sino de alguien que ha aprendido a esperar por necesidad, no por elección. La nota seguía sobre la mesa, sin doblar, como si los trazos apurados de esa advertencia fueran ahora parte de la decoración. Ninguno de los dos volvió a mencionarla, no porque no estuviera presente, sino porque sabían, cada uno a su manera, que no hacía falta repetir lo que ya estaba dicho. Que no importaba cuántas veces volvieran a mirar esas palabras, el mensaje no iba a cambiar, y que lo que realmente importaba no era lo que decía el papel, sino lo que estaba a punto de ocurrir. Alrededor de las 6 de la tarde, justo cuando el sol empezaba a teñir de naranja las paredes desconchadas de la casa, Luna se acercó a la ventana del frente y se quedó inmóvil, con la mirada clavada en un punto fijo que Sebastián no alcanzó a ver desde la cocina. No dijo nada, no se movió, no lo llamó, solo se quedó ahí, como si de pronto algo se hubiera apagado dentro de ella. Él la observó en silencio durante unos segundos, y cuando notó que ni siquiera pestañeaba, dejó todo lo que tenía en las manos y caminó hasta pararse detrás de ella. ¿Qué pasa, Luna? Ella no respondió, pero levantó un dedo y lo señaló hacia el final del camino de tierra que conectaba la casa con la carretera secundaria. Sebastián se asomó por encima de su hombro, forzando la vista, y entonces lo vio, un auto negro, viejo, de esos que no se usan desde hace años, con los vidrios polarizados y el motor apagado. Estacionado a medio camino entre la maleza. Estaba detenido, sin moverse, sin señales de ocupantes, pero su sola presencia era suficiente para llenar el ambiente de algo que no podía llamarse miedo todavía, pero que tampoco era solo inquietud. ¿Lo reconoces?, preguntó, aunque en el fondo ya sabía la respuesta. Luna bajó la mano con lentitud, como si cada movimiento le costara más que el anterior, y dijo apenas con un hilo de voz. Es de uno de ellos. Sebastián no preguntó quiénes eran ellos porque ya no le interesaba la teoría, no quería datos, ni apellidos, ni explicaciones. Lo único que necesitaba saber en ese momento era si estaban ahí por ella, y la respuesta estaba tan clara como la forma en que Luna retrocedía un paso, luego otro.
sin despegar los ojos de ese auto que seguía detenido como una amenaza silenciosa, como una mordaza. Fue entonces cuando él entendió que el momento había llegado, ese punto sin retorno que uno siempre cree que puede evitar si hace lo correcto, si espera, si actúa con lógica, pero que en realidad te encuentra igual. Sin importar cuánto corras o te prepares. Se acercó a la puerta principal, corrió el seguro, cerró cada ventana con fuerza, bajó las cortinas, y con movimientos rápidos y torpes al mismo tiempo, buscó algo que pudiera servirle como protección. Encontró un bate de aluminio viejo que alguna vez usó para un partido informal con sus socios, y aunque se sintió ridículo con él en la mano, también fue lo único que lo hizo sentir menos vulnerable. «¿Vas a quedarte en mi cuarto, me entendiste?», le dijo a Luna mientras la llevaba con él. «No importa qué pase, no abras esa puerta, no salgas, no hagas ruido». Ella lo miró, y por primera vez en esos días, pareció tener miedo de verdad. No el miedo que viene con el dolor, sino ese miedo que paraliza, que hace que los huesos se enfríen desde adentro, ese que solo aparece cuando sabes que lo que viene no depende de ti. Sebastián le acarició el cabello, algo que no se habría atrevido a hacer antes, y le juró, sin decirlo con palabras, que iba a protegerla, aunque no supiera cómo. Aunque todo le indicara que no estaba preparado para algo así. La noche cayó sin avisar, de golpe, como si el cielo se hubiera rendido también. El auto seguía ahí, inmóvil, como si supiera que el tiempo estaba de su lado. No se acercaron, no tocaron la puerta, no hicieron ruido. Y eso era lo más perturbador. El no saber qué estaban esperando, qué planeaban, si estaban solos o si había más de ellos. Sebastián se sentó junto a la ventana, con el bate entre las piernas, mirando hacia afuera con los ojos bien abiertos, tratando de adivinar el momento exacto en que se rompería ese equilibrio. Y entonces, como si todo el silencio acumulado se partiera al mismo tiempo, alguien golpeó la puerta 3 veces. No fue un golpe violento, ni desesperado. Fue firme, seco, perfectamente calculado. Un llamado que no buscaba que abrieran por sorpresa, sino que sabía que alguien iba a abrir, tarde o temprano. Sebastián se quedó inmóvil, con el corazón a punto de estallarle dentro del pecho, con las manos sudadas aferrando el bate como si fuera lo único que lo mantenía conectado a la realidad. No se movió. No habló. Solo esperó. Pero el golpe se repitió, esta vez más lento, más espaciado, como una burla. «Sabemos que estás ahí, Sebastián», dijo una voz de hombre al otro lado de la puerta. «No vinimos a hacerte daño. Solo queremos lo que es nuestro». En ese momento, Sebastián no pensó en leyes, no pensó en lógica, no pensó en consecuencias. Solo pensó en Luna. Y entendió que, por primera vez en su vida, iba a pelear por algo que no podía comprarse. La voz del hombre seguía filtrándose por la madera de la puerta como una serpiente que se deslizaba lenta, segura de sí misma. Como si cada palabra no fuera una petición sino una advertencia que ya había sido cumplida muchas veces antes y que solo estaba esperando repetirse una vez más. El tono no tenía desesperación, ni rabia, ni impaciencia, lo que lo hacía aún más perturbador, porque no había ahí un rastro de duda ni temor, sino la certeza de quien sabe que tarde o temprano va a salirse con la suya. Simplemente porque así ha sido siempre. Sebastián mantuvo la espalda pegada a la pared, sin despegar los ojos del picaporte, como si con solo mirarlo pudiera detener el impulso de esa mano que en cualquier momento podría girarlo desde afuera. Porque aunque no conocía a ese hombre, lo que más le inquietaba era que esa voz no venía sola, no hablaba solo para convencerlo, sino que parecía formar parte de algo más grande. Algo que ya había empezado mucho antes de que él apareciera en esta historia. «Te lo voy a decir una sola vez más», repitió la voz, esta vez con una calma aún más siniestra. «Abre la puerta, entréganos a la niña, y te prometo que todo se termina esta misma noche. Nadie tiene que salir herido». La frase lo atravesó como un golpe seco en el estómago, no porque creyera que fuera cierta, sino precisamente porque sabía que no lo era. Nadie que encierra a una niña en una jaula, que la persigue hasta una casa oculta en medio del monte, que deja notas anónimas y aparece en mitad de la noche con un auto sin luces ni placas, viene con buenas intenciones.
Y sin embargo, lo que más lo enfurecía no era la amenaza, sino la facilidad con la que el tipo hablaba de Luna, como si fuera un objeto, como si fuera un paquete que se puede intercambiar. Algo que le pertenece por derecho propio solo porque así ha sido siempre. Apretó el bate con más fuerza, sintiendo como la madera vieja del suelo crujía bajo sus pies descalzos, y dio un paso hacia adelante. Lo suficiente como para que su sombra se proyectara detrás del vidrio esmerilado de la entrada, dejando claro que había alguien del otro lado, alguien que no se iba a esconder. No se la van a llevar, dijo con una voz baja, pero firme, una voz que no era la suya habitual, esa que usaba para convencer, para negociar, para cerrar tratos. Esta era una voz distinta, una voz que nacía del pecho. No de la cabeza. El silencio que siguió fue peor que cualquier respuesta. No hubo insultos, no hubo amenazas, no hubo gritos. Solo el sonido del viento sacudiendo los árboles, el motor del auto que volvió a encenderse a lo lejos, y unos pasos lentos que se alejaban de la puerta como si aquel que hablaba hubiera decidido no insistir por ahora. O peor aún, como si ya supiera que volvería y que la próxima vez no iba a tocar, sino a entrar sin permiso. Sebastián se quedó ahí unos minutos más, con el cuerpo tenso, la mandíbula apretada y la respiración entrecortada, hasta que se aseguró de que el sonido del motor se perdía más allá de la colina. Entonces cerró la puerta con doble seguro, arrastró una cómoda pesada hasta trabarla y se quedó apoyado contra la madera, sintiendo cómo le temblaban las piernas, no por miedo, sino por la rabia contenida que le hervía en las venas. Fue recién entonces cuando recordó a Luna. Corrió hacia la habitación, abrió la puerta con cuidado, y la encontró exactamente como la había dejado, sentada en el colchón, abrazando sus piernas, con los ojos bien abiertos y clavados en él como si ya supiera exactamente lo que había pasado. No le preguntó nada. No hizo falta. Lo había escuchado todo. Y por la expresión en su rostro, también lo había vivido todo antes. No van a volver, mintió él, porque era todo lo que podía ofrecerle en ese momento. Luna no respondió, no porque no le creyera, sino porque sabía que eso era lo único que él necesitaba decir para mantenerse de pie, como si al mentirle estuviera también convenciéndose a sí mismo de que podía protegerla. De que podía resistir, de que era capaz de sostener esa promesa que le había hecho sin palabras desde el primer día en que la sacó de esa jaula. Sebastián se sentó junto a ella, en el suelo, con la espalda apoyada en la pared, el bate aún entre las manos, y con la mirada perdida en la ventana cerrada. No habló más. No pensó en dormir. No encendió ninguna luz. Y en ese silencio espeso, compartido, donde no hacían falta explicaciones ni preguntas, entendió que estaba dentro de algo mucho más grande de lo que había imaginado, algo que no tenía forma ni nombre. Algo que no se resolvía con una llamada ni se detenía con una denuncia. Entendió que ahora que había dicho que no, ahora que se había plantado y había decidido quedarse, estaba en guerra. Y cuando estás en guerra, no se entrega lo que ya sentís como tuyo. La madrugada avanzó como un animal que se arrastra en silencio, pegado a las paredes, acechando desde cada rincón sin mostrarse por completo, dejando solo el eco de su respiración pesada en la oscuridad. Sebastián no cerró los ojos en ningún momento, no porque no pudiera, sino porque algo más fuerte que el cansancio lo mantenía alerta, una mezcla de ansiedad, desconfianza y una sensación que no lograba sacudirse del cuerpo. Como si supiera que lo peor no había pasado todavía, como si aquella visita breve a la puerta no hubiera sido un intento de intimidación, sino un aviso educado antes de algo mucho más violento. Luna había dormido apenas, con el cuerpo encogido bajo las sábanas y una expresión tensa incluso en medio del sueño, como si no supiera cómo dejar de estar en alerta. Como si no recordara la última vez que pudo cerrar los ojos sin miedo. Al amanecer, cuando el cielo empezó a aclararse con esa palidez fría que traen las mañanas de incertidumbre, Sebastián se levantó del suelo y se dirigió al baño, no porque quisiera ducharse, sino porque necesitaba mojarse la cara, mirarse al espejo y confirmar que seguía siendo la misma persona que, unos días atrás, solo pensaba en números, acciones, cuentas bancarias y propiedades que nunca visitaba. Pero al ver su reflejo no se reconoció del todo. Tenía ojeras profundas, la barba crecida, las manos manchadas de tierra, y una mirada distinta, más intensa, más enfocada.
Como si cada minuto junto a esa niña le hubiera ido quitando una capa de superficialidad que llevaba encima desde hace años sin siquiera notarlo. Decidió que era momento de hacer algo más que esperar. Tenía que moverse, salir, buscar respuestas, porque quedarse encerrado en esa casa con la amenaza rondando afuera no solo lo hacía vulnerable, sino que también le estaba dando el control a quienes, evidentemente, ya sabían demasiado. Preparó un par de cosas básicas, dejó a Luna con instrucciones claras de no abrir la puerta a nadie bajo ninguna circunstancia, y sin dar más explicaciones, porque sabía que ella ya había entendido. Tomó las llaves del auto y se dirigió al pueblo. El camino fue más corto de lo que recordaba, tal vez porque su cabeza estaba en otra parte, repasando cada detalle de los últimos días, buscando alguna pista, algún rostro, alguna coincidencia que se le hubiera escapado. Llegó al lugar donde la mujer pelirroja lo había reconocido días atrás, entró al mismo supermercado y esta vez no pasó desapercibido. 3 personas lo miraron de inmediato, una de ellas se le quedó observando con una mezcla de desconfianza y curiosidad, como si su sola presencia allí significara algo más de lo que parecía. Sin rodeos, se dirigió al mostrador y pidió hablar con el encargado. Era un hombre de unos 60 años, con el rostro curtido por el sol, camisa de cuadros, y una expresión seria que no se suavizó ni cuando Sebastián intentó un saludo cordial. «Busco información sobre un auto», dijo, mientras mostraba una foto que tomó discretamente del vehículo la noche anterior. «Estaba cerca de mi propiedad anoche. No debería estar ahí». El hombre observó la imagen en silencio, no hizo ningún gesto, ni siquiera frunció el ceño. Se limitó a devolverle el teléfono con una lentitud que pareció intencional. «Aquí no somos chismosos, señor Guerrero», respondió con voz áspera, casi seca. «Pero ese coche lo he visto más de una vez, y nunca trae buenas noticias. Si yo fuera usted, no haría preguntas que no quiere responderle a nadie». Sebastián sintió que la sangre le hervía, no por la respuesta en sí, sino por el tono condescendiente, por esa actitud de quien ya ha visto cosas similares antes y prefiere mirar hacia otro lado. Intentó insistir, pero antes de que pudiera continuar, una figura apareció detrás del estante de pan, un hombre alto, vestido con una chaqueta negra y gafas oscuras, completamente fuera de lugar para una tienda de pueblo. Y lo que más lo perturbó fue que no parpadeaba, ni siquiera una vez. Se limitaba a observarlo desde lejos, con el rostro inmóvil y la boca ligeramente entreabierta, como si estuviera esperando que Sebastián cometiera un error. ¿Lo conoce?, preguntó Sebastián en voz baja, dirigiéndose al encargado. El viejo negó con la cabeza de forma casi imperceptible, pero su gesto no era de ignorancia, sino de advertencia. Como si quisiera decirle, no preguntes por él, y quizás no te pase nada. Fue en ese momento cuando lo entendió. Ese hombre no era un visitante. No era alguien que estuviera ahí por casualidad. Estaba vigilando. Tal vez no solo a él. Tal vez a todo el pueblo. Tal vez era parte de algo que todos fingían no ver. Y eso lo enfureció más que cualquier amenaza, porque esa complicidad silenciosa era lo que mantenía a niñas como Luna en jaulas, lo que permitía que monstruos anduvieran sueltos sin ser nombrados. Lo que hacía que las víctimas siempre tuvieran que esconderse mientras los culpables se paseaban libres. Salió del lugar sin comprar nada, con el cuerpo tenso y el corazón latiéndole con violencia, sabiendo que ese hombre lo había visto, que había memorizado su rostro, su coche, sus movimientos. No lo siguió. No necesitaba hacerlo. Ya había dejado en claro su mensaje. Sebastián volvió a la casa más rápido de lo normal, cruzando semáforos sin mirar, con el miedo creciendo en su pecho como una piedra que se agranda con cada latido. Al llegar, encontró la puerta cerrada, tal como la había dejado, y al abrirla, Luna lo recibió con una mirada que no necesitaba palabras. Sabía que algo había pasado. Lo supo antes de que él dijera nada. «Vinieron», dijo ella, sin apartar la vista de él. «Tocaron 3 veces. Como anoche». Y entonces, sin pedir permiso, lo abrazó por primera vez. No fue un abrazo largo ni fuerte, pero sí suficiente para que Sebastián entendiera que ya no había vuelta atrás. Ahora eran ellos dos. Y si los querían, iban a tener que enfrentarse a lo que fuera.
El abrazo de Luna duró apenas unos segundos, pero para Sebastián fue como si el tiempo se detuviera dentro de ese gesto inesperado, tan sutil y tan profundo al mismo tiempo. Como si la niña hubiera medido cada segundo que le llevó decidirse a acercarse y, finalmente, hacer algo que para cualquier otro niño sería instintivo, natural, automático. Pero que para ella significaba abrir una herida que seguramente llevaba años cerrando en silencio. Ella no dijo nada más, no explicó a qué hora tocaron, ni quién lo hizo, ni qué sintió cuando escuchó los golpes en la puerta, simplemente se soltó. Caminó de regreso al cuarto y se metió bajo la manta como si nada hubiera pasado, como si ese pequeño gesto hubiera sido todo lo que necesitaba ofrecerle a Sebastián para que él entendiera que ya no estaba sola. Pero tampoco estaba a salvo. Él se quedó en la sala, de pie, con las llaves aún en la mano y la mirada clavada en la puerta como si esperara que volviera a abrirse sola, como si supiera que el enemigo ya no estaba afuera, sino dentro de cada pensamiento. Cada duda, cada paso que daba sin entender del todo el terreno que estaba pisando. El recuerdo del hombre en la tienda, ese rostro inexpresivo, los ojos inmóviles, el silencio que lo envolvía como una sombra demasiado familiar para ser casual, le pesaba en la cabeza como una advertencia sin forma. Como un mensaje que no había sido dicho en palabras pero que ya estaba en marcha. Pasó la tarde revisando cada rincón de la casa, reforzando puertas, clavando madera sobre las ventanas con clavos oxidados que encontró en el cobertizo. Como si eso pudiera frenar algo que no entendía del todo pero que se sentía inevitable. Como si la preparación física sirviera para calmar el terror emocional que empezaba a treparle por la espalda cada vez que escuchaba un ruido, un crujido. Un golpe sutil que quizás antes habría ignorado pero que ahora lo obligaba a reaccionar. Luna lo observaba desde el pasillo, sin intervenir, sin preguntar, sin hablar, pero con esa manera de mirar que tenía algo inquietante, como si supiera exactamente lo que iba a pasar y simplemente lo estuviera esperando. Sin entusiasmo, sin sorpresa, solo con resignación. Fue al anochecer, cuando el cielo se tornó rojo como si ardiera por dentro, que Sebastián decidió que ya no podía seguir improvisando, que necesitaba algo más que miedo. Que tenía que entender de una vez quiénes eran esos ellos que ella había mencionado, por qué nadie en el pueblo quería hablar, por qué todos miraban hacia otro lado cuando el peligro ya no era una teoría, sino una presencia tangible que rondaba la casa sin disimulo. No podía quedarse encerrado esperando el próximo golpe en la puerta, así que tomó su celular, lo encendió por primera vez desde que lo había apagado días atrás, y buscó un solo número, el de Eugenia. Una mujer que conocía desde hacía años, abogada penalista, con contactos que nunca se hacían públicos, acostumbrada a lidiar con lo que nadie quería tocar. Alguien que siempre le había dicho que un día su conciencia lo iba a meter en algo más grande que él mismo. ¿Y ahora sí necesitas favores? Fue lo primero que dijo ella cuando respondió la llamada, con esa voz áspera que siempre parecía estar entre el sarcasmo y la amenaza. Pensé que ya te habías olvidado de mí. Eugenia, necesito que vengas, dijo Sebastián sin rodeos, sin pausas, sin detalles. No puedo explicarlo por teléfono. No es algo que puedas resolver con un correo. Hubo un silencio del otro lado, uno largo, incómodo, lleno de posibilidades que ella debía estar calculando al milímetro, hasta que finalmente respondió con un suspiro. Mándame la dirección exacta. Voy en camino. Pero si esto es otra de tus crisis existenciales disfrazadas de emergencia, te juro que no me bajo del auto. Colgó sin despedirse. Y por primera vez desde que todo había comenzado, Sebastián sintió que tal vez tenía una carta que todavía no había jugado. Eugenia llegó pasadas las 11, en un auto discreto, sin placas visibles, sin luces innecesarias. Apenas cruzó la puerta, lo primero que hizo fue escanear la casa con los ojos entrenados de quien ha visto demasiadas escenas parecidas, pero casi siempre desde el otro lado, desde el de los que llegan tarde. Cuando todo ya pasó. No dijo nada durante varios minutos, hasta que vio a Luna, sentada en silencio, con la manta sobre las piernas, mirando hacia la ventana como si nada de lo que pasaba le sorprendiera. Eugenia se agachó frente a ella, la observó sin tocarla, sin hablarle, sin intentar suavizar lo que estaba viendo. Y después de unos segundos, se incorporó, se giró hacia Sebastián y le soltó, sin suavizar la voz.
¿Sabes quién es? No, respondió él con honestidad. Solo sé que la encontré encerrada como un animal, y que alguien muy poderoso la quiere de vuelta. Eugenia lo miró largo rato, como si quisiera encontrar en su rostro alguna mentira, alguna contradicción, algo que le permitiera explicar todo eso sin tener que creerlo del todo. Pero no encontró nada. Y entonces, con un tono más bajo, casi un susurro, dijo algo que Sebastián no esperaba. No es la primera vez que escucho de una niña como ella. Y no es la primera vez que alguien intenta sacarla, pero tú eres el primero que no ha muerto en el intento. Ese silencio que siguió no fue de sorpresa. Fue de aceptación. Porque sin buscarlo, sin quererlo, sin planearlo, Sebastián acababa de meterse en un mundo donde las víctimas no tienen nombre, donde los perseguidores no dejan rastros, y donde la verdad, muchas veces, no sirve de nada si no hay alguien dispuesto a ensuciarse las manos para defenderla. La noche había caído con un peso distinto, como si hasta el viento supiera que algo más estaba en juego ahora que Eugenia estaba allí, moviéndose por la casa con ese ritmo lento, seguro, casi clínico, como si cada objeto, cada grieta en las paredes, cada gesto de Luna o cada palabra que salía de la boca de Sebastián fueran piezas de un rompecabezas que ella ya había visto antes, quizás con otros rostros, en otro lugar, pero con el mismo patrón oscuro que ahora empezaba a revelarse poco a poco. Como una tela vieja que al moverse deja al descubierto una herida podrida. Eugenia no hablaba más de lo necesario. Caminaba con pasos firmes, se detenía donde la intuición le decía que debía mirar más de cerca, observaba a Luna con una mezcla de respeto y dolor contenido. Como si entendiera que estaba frente a algo que iba mucho más allá de un simple caso de abuso, mucho más allá de lo que Sebastián podía siquiera imaginar cuando rompió aquel candado oxidado sin saber en qué se estaba metiendo. Después de unos minutos, se sentó frente a él en la cocina, colocó su teléfono boca abajo sobre la mesa, y sin rodeos, con la mirada directa como un disparo, le dijo algo que lo dejó completamente inmóvil. Si ella está aquí y sigue viva, entonces alguien cometió un error muy grave. Y te aseguro que ya lo están intentando corregir. Sebastián se quedó sin palabras por un momento, no porque no comprendiera el peso de lo que ella acababa de decir, sino porque por primera vez desde que todo esto comenzó sintió que no estaba enfrentándose solo a un grupo de personas sin escrúpulos, sino a algo más grande, más estructurado, más impune. Porque para que una niña como Luna pudiera desaparecer tantas veces sin dejar rastro, sin aparecer en noticieros, sin que nadie hablara de ella, tenía que haber una red de silencio bien tejida, con hilos que no solo se extendían por calles y casas, sino por instituciones, por nombres que nadie se atrevía a decir en voz alta. ¿Qué sabes exactamente?, preguntó Sebastián, con un nudo en la garganta que empezaba a apretarse más fuerte. Eugenia lo miró durante unos segundos, como si evaluara cuánto podía decirle sin poner en riesgo todo lo que estaba por venir, y finalmente habló, en voz baja, como si incluso las paredes pudieran escucharla. Hace 2 años, defendí a una mujer que trabajaba como cuidadora en una propiedad rural a las afueras de Jalisco. Llegó a mí destruida, temblando, sin pruebas, sin familia, sin más que su testimonio. Me habló de un lugar donde llevaban niños muy pequeños, siempre distintos, siempre sucios, callados, a veces dopados. Me dijo que nunca sabía cuánto tiempo se quedaban, pero que algunos eran sacados en medio de la noche y ya no regresaban. Me habló de jaulas, de marcas en la espalda, de nombres que nunca se decían en voz alta. Intenté denunciarlo, pero nadie quiso tomar el caso. La mujer desapareció una semana después, sin dejar rastro. Y ese fue el día en que entendí que no se trataba de un caso, sino de una estructura. Y cuando vi a Luna, cuando la vi allí sentada, no tuve que preguntar nada. Ya la había escuchado antes, aunque no con ese nombre. Porque ellos, nunca las llaman por su nombre verdadero. Les ponen otros. Les borran el pasado. Las hacen irreconocibles. Como si así pudieran deshacerse de su historia, de su identidad, de su valor humano. Y lo peor de todo es que pueden hacerlo, porque nadie los detiene. Porque nadie quiere enfrentarlos. Sebastián sentía que el corazón le latía tan fuerte que no lograba escuchar otra cosa más que el pulso dentro de su cabeza.
Se levantó de la silla, caminó hasta la ventana, y miró hacia el bosque con los puños apretados, como si el aire frío pudiera calmarle la furia que crecía con cada palabra de Eugenia. Con cada imagen que su mente formaba sin permiso, con cada pregunta que ahora tenía una respuesta mucho más oscura de lo que había esperado encontrar. ¿Y quiénes son? Preguntó finalmente, sin girarse, sin mirar a nadie, hablando casi para sí mismo. Eugenia no respondió de inmediato. Caminó hasta ponerse a su lado, observó el mismo horizonte, y cuando habló, su voz fue apenas un murmullo. Son los que tienen el dinero. Los que tienen las conexiones. Los que nunca tocan nada con sus propias manos, pero siempre están detrás de cada decisión. Y no tienen rostro, porque nadie se atreve a mirarlos de frente. En ese momento, Luna apareció en la cocina. No dijo nada. Solo caminó descalza hasta la mesa, se sentó frente a Eugenia, y con la mirada fija en el suelo, preguntó con una tranquilidad espeluznante. ¿Esta vez me vas a devolver también? Nadie respondió. Porque cualquier respuesta habría sido una traición. Y porque en ese instante quedó claro que lo único que había que hacer ahora era prepararse. Porque ellos no iban a dejar que Luna se quedara en paz. Y porque la próxima vez que tocaran la puerta, no iban a pedir permiso. La noche avanzaba con ese silencio denso que solo existe cuando todos dentro de un lugar saben que algo se está gestando, algo que no puede verse aún pero que se presiente en cada sombra, en cada rincón, en cada respiración contenida, como si la oscuridad misma supiera que está a punto de romperse algo más que el descanso, y aunque nadie en esa casa decía nada, el aire estaba cargado de esa electricidad silenciosa que suele preceder a las tormentas que no se anuncian. Sebastián se quedó en el pasillo, con el cuerpo rígido, la mirada fija en la puerta del cuarto donde Luna dormía por momentos, en fragmentos breves, interrumpidos. Como si su cuerpo le diera permiso de descansar solo cuando el alma se distraía por unos minutos. Eugenia se mantenía despierta también, sentada junto a la estufa apagada, escribiendo notas en una libreta que parecía tener años de historias encerradas entre sus hojas gastadas. Como si necesitara escribir para ordenar el caos que iba absorbiendo con cada palabra no dicha, con cada gesto congelado de esa niña que, sin saberlo, le había puesto nombre a todas las injusticias que había acumulado en su carrera sin haber podido resolver ninguna del todo. Habían acordado no moverse de la casa por 2 días más, esconder el auto detrás de los arbustos del sendero, mantener las luces apagadas durante la noche y no abrir la puerta bajo ninguna circunstancia, pero sabían, sin decirlo en voz alta, que esa estrategia no iba a sostenerse mucho tiempo, porque las personas que estaban detrás de todo esto no necesitaban golpear puertas ni hacer ruido para entrar. Ellos no irrumpían. Se infiltraban. Y lo hacían desde adentro. Fue a la mañana siguiente, cuando el sol apenas empezaba a asomarse entre las ramas secas del bosque que rodeaba la casa, que Luna se despertó y caminó hasta el baño con pasos tan livianos que Sebastián, que seguía en vela desde la cocina, apenas escuchó su presencia, y lo que más lo inquietó no fue verla moverse, sino la expresión que traía en el rostro, una mezcla extraña entre decisión y tristeza. Como si durante la noche hubiera tomado una decisión y ahora solo estuviera buscando cómo ejecutarla sin necesidad de explicaciones, sin permiso, sin ayuda. ¿Estás bien?, le preguntó él cuando regresó al pasillo, apoyado en el marco de la puerta. Luna lo miró sin detenerse, solo asintió con la cabeza de forma casi imperceptible y volvió a meterse al cuarto, cerrando la puerta con un movimiento suave, pero firme. Como si ese gesto marcara un límite que ni él ni Eugenia debían cruzar por ahora. Pasaron 2 horas. Nadie la molestó. Nadie intentó interrumpirla. Eugenia dijo que había que dejarla sola, que a veces los niños que sobreviven a cosas tan grandes necesitan su propio lenguaje para entenderlas, su propio espacio para romper el silencio sin sentirse expuestos, y Sebastián, aunque no estaba del todo de acuerdo, respetó ese tiempo porque había aprendido en los últimos días que Luna no respondía a presión, que su fuerza no se mostraba bajo órdenes, sino cuando sentía que era ella quien decidía salir de la oscuridad. Y salió. A media mañana, abrió la puerta y caminó hacia la sala con una caja en las manos que ninguno de los dos había visto antes.
Era una caja de cartón desarmada que encontró debajo del colchón, cubierta por una manta vieja que al parecer había estado allí desde el principio, y dentro había papeles sueltos, dibujos hechos a mano. Trazos torpes pero cargados de detalle, y lo que más los impresionó fue que no eran dibujos aleatorios, sino retratos, rostros, cuerpos en distintas posiciones, escenas completas. Casi como si estuviera reconstruyendo todo lo que había vivido sin necesidad de escribir una sola palabra. Los puso sobre la mesa, uno a uno, sin explicar nada, sin pedir ayuda, sin titubear. Eugenia se acercó primero, con la cautela de quien sabe que está a punto de tocar una herida viva, y Sebastián, que al principio no entendía qué significaban, empezó a conectar los puntos de inmediato. Porque las caras que aparecían en esos papeles no eran inventadas. Había una mujer de pelo corto y lentes oscuros que reconoció como la misma que había visto en una foto oficial hacía años, en una inauguración de una fundación para niños de bajos recursos. Sonriendo con un trofeo en las manos, había un hombre con barba gris y anillos pesados, que Sebastián conocía como inversor silencioso de varias constructoras en las que había participado. Había un joven de traje con cara de político de promesas vacías que él mismo había visto en conferencias, y que ahora aparecía dibujado con una sonrisa torcida, parado frente a una figura diminuta dentro de una jaula. Luna no lloraba. No temblaba. No hablaba. Solo los observaba con una calma tan profunda que dolía, porque dejaba claro que para ella no había trauma que pudiera evitar, solo memoria que no podía borrar. No sé cómo recordás tantas caras, murmuró Eugenia, casi sin aliento, mientras tomaba los dibujos con manos temblorosas. Esto es más que una prueba. Esto es una sentencia. Luna la miró sin emoción, sin orgullo, sin miedo. Nadie me enseñó a olvidar, dijo simplemente, con una voz suave pero cargada de una firmeza brutal. Sebastián no supo qué decir. Solo pensó en lo que eso significaba. Porque si Luna recordaba todo con tanta precisión, si podía ponerle rostro a cada uno de los que participaron en esa red silenciosa que todos fingían no conocer, entonces ya no era solo una víctima. Era una amenaza. Era una voz que, si alguien decidía escucharla, podía derrumbar un sistema completo de impunidad. Pero también era una diana. Una que ya estaba marcada. Eugenia empezó a tomar fotos de los dibujos, los numeró, los clasificó, y luego, sin preguntar demasiado, guardó la caja en su mochila, sabiendo que ahora no solo protegían a una niña, sino a la única pieza capaz de desmoronar algo mucho más grande que todos ellos juntos. Y Luna, como si supiera exactamente lo que acababa de desatar, simplemente se sentó en el suelo, agarró un nuevo papel, sacó un crayón negro, y empezó a dibujar la fachada de una casa. No era esta. Era otra. Y en el porche había una figura parada, alta, con el rostro cubierto. Cuando Sebastián se acercó para ver con más detalle, Luna le dijo, sin levantar la vista. Es la casa donde van a buscarme esta noche. Y entonces, por primera vez en días, él sintió algo peor que miedo. Sintió impotencia. Cuando Luna pronunció esas palabras con esa seguridad helada, como quien describe un hecho inevitable, no como una posibilidad sino como una certeza que ya ha vivido muchas veces con distintos rostros y diferentes finales. Sebastián se quedó de pie, clavado al suelo, como si algo dentro de él se quebrara al comprender que estaban atrapados en un juego del que ni siquiera conocían las reglas. Uno donde las piezas más importantes se movían en silencio y desde lejos, sin ensuciarse las manos, sin dejar rastros, sabiendo que tarde o temprano todo lo que estaba escondido terminaría saliendo a la superficie, y que cuando eso pasara, ellos iban a ser los primeros en pagar el precio. Eugenia no dijo nada al principio, solo se levantó del suelo con los dibujos aún en la mano, caminó hacia la puerta principal y comenzó a revisar con una rapidez meticulosa cada cerradura, cada rendija. Cada punto débil de esa casa vieja que ahora se había transformado en una trinchera improvisada, una que no tenía armas ni soldados. Pero sí una verdad tan poderosa que podía tumbar los cimientos de cualquier estructura corrupta si alguien se atrevía a sacarla a la luz. Sebastián, por su parte, seguía sin moverse, observando el dibujo de la casa que Luna acababa de terminar, y aunque no reconocía el lugar con precisión, sabía que no era una fantasía.
Porque los detalles eran demasiado exactos, demasiado reales, como si cada línea de esa fachada hubiera sido memorizada desde el miedo. ¿Cómo lo sabes?, preguntó finalmente, con un nudo en la garganta, sin esperar una respuesta amable, ni siquiera una respuesta lógica. Luna no apartó los ojos del dibujo, ni detuvo el movimiento de su mano, como si la única forma que tuviera de contar lo que sabía fuera a través de esos trazos firmes y dolorosos. Porque cuando ellos ya no encuentran el cuerpo, buscan los ojos. La frase quedó suspendida en el aire como una bomba sin detonar, y ni siquiera Eugenia fue capaz de romper el silencio después de eso, porque las palabras de Luna no eran una metáfora. No eran una frase dramática sacada de una película, eran una realidad que había aprendido con la sangre de otros, con los gritos que escuchó detrás de puertas cerradas, con los susurros que circulaban entre niños como ella. Que habían entendido desde muy temprano que el peligro no venía solo de los golpes, sino de lo que no se dice, de lo que no se ve, de lo que parece correcto por fuera pero por dentro es una jaula disfrazada de ayuda. La tarde cayó sin avisar, como si el día también supiera que no tenía mucho que ofrecer, y a medida que la luz se apagaba tras las ventanas, el ambiente se fue tensando, cargado de una electricidad invisible que hacía que cada sonido mínimo pareciera un presagio. Sebastián, por primera vez desde que había encontrado a Luna, sintió que lo que estaba por venir no era algo que pudiera enfrentar con fuerza o con coraje, porque esto no era una pelea justa ni directa. No era una lucha de cuerpos ni de palabras, sino una cacería silenciosa donde ellos no eran cazadores, sino presas que apenas estaban empezando a entender la magnitud de lo que enfrentaban. Eugenia preparó algunas velas en las esquinas, apagó todas las luces del interior, cubrió las ventanas con mantas oscuras y pidió a Sebastián que guardara su celular en una caja metálica cerrada, porque sabía. Y eso lo dijo sin explicar cómo lo sabía, que ellos a veces no necesitaban entrar para encontrar a quien buscaban, que bastaba una señal encendida para que rastrearan hasta el último rincón. Y que cuando realmente querían algo, simplemente aparecían, sin necesidad de tecnología, como si supieran exactamente dónde estar y cuándo actuar. Y esa noche, Luna ya les había dado el permiso sin querer, al decir que sabían dónde estaba. Pasadas las 11, el silencio volvió a transformarse en ese sonido denso que todos conocían pero que nadie podía describir. Luna se quedó dormida en el suelo, envuelta en una manta que apenas le cubría los pies, con la cabeza apoyada sobre una almohada improvisada, mientras Eugenia y Sebastián se turnaban para vigilar la casa. Aunque sabían que si ellos querían entrar, lo harían sin importar quién estuviera despierto o quién tuviera un arma en la mano. Fue cerca de las 2 de la madrugada cuando escucharon el sonido. No fue un golpe en la puerta, ni una ventana rompiéndose, ni pasos en el techo. Fue el clic de una cámara, el disparo silencioso de un obturador digital, y aunque ninguno de ellos tenía un teléfono activo, ni cámaras instaladas, sabían que el sonido era real, porque vino del interior, desde algún lugar entre las paredes. Sebastián se levantó de inmediato, recorrió el pasillo con el corazón latiéndole con una violencia que le nublaba la vista, y al doblar hacia el cuarto de almacenamiento, lo vio, una pequeña cámara, del tamaño de una moneda, colgando de una grieta en la pared como si siempre hubiera estado ahí. No supo cómo había llegado, ni cuándo, ni quién la había instalado, pero lo supo en el acto, ya no estaban solos. Y lo que era peor, nunca lo estuvieron. Volvió a la sala con la cámara en la mano, la arrojó contra el suelo con furia contenida, y mientras recogía los pedazos, miró a Eugenia con una mezcla de miedo y rabia que lo atravesó entero. Nos están mirando desde hace días, dijo sin poder controlar el tono. Están jugando con nosotros. Eugenia no respondió enseguida. Solo miró a Luna, que seguía dormida, ajena por unos minutos a la tormenta que se aproximaba, y luego dijo, en un susurro que parecía más dirigido a sí misma que a él. No están jugando. Están esperando que cometamos el error. Solo uno. Uno solo, y ella desaparece. Y entonces, como si el universo decidiera marcar el inicio de algo más grande, algo más oscuro, se cortó la electricidad. La casa entera quedó envuelta en una oscuridad brutal. Y lo supieron sin necesidad de confirmarlo. La noche que Luna había dibujado, ya había comenzado. Cuando la luz se fue,
No lo hizo con un parpadeo como suele pasar en las películas, no hubo chispa, ni un zumbido eléctrico, ni tiempo para sospechar que algo iba mal, simplemente, en un segundo. Todo lo visible desapareció, y lo que quedó en su lugar fue una oscuridad tan absoluta que por un instante pareció que el mundo entero había dejado de existir fuera de esa casa. Como si alguien hubiera desenchufado la realidad y los hubiera dejado flotando en un espacio donde el tiempo ya no contaba y donde el aire se volvía espeso, difícil de respirar, cargado de ese silencio que no es natural, ese que no viene de la calma, sino del acecho. Sebastián extendió las manos al frente, tanteando el espacio como si las paredes pudieran haberse movido con la oscuridad, y por un instante pensó que tal vez lo más aterrador no era no ver nada, sino no saber si estaba solo o si alguien más ya había entrado, si entre sus propios pasos no se estaban colando otros, más suaves, más fríos, más decididos. A lo lejos, escuchó el crujido leve de la madera bajo un peso que no era el suyo ni el de Eugenia, y aunque su mente intentó convencerse de que era solo el efecto del viento o del cambio de temperatura, su cuerpo reaccionó primero, tensando cada músculo como un animal salvaje que siente el peligro mucho antes de que lo vea. Eugenia, que estaba al otro lado de la habitación, también se había quedado completamente inmóvil, conteniendo la respiración mientras calculaba mentalmente la distancia entre ella y Luna, que dormía en el suelo. Sin saber si despertarla sería un riesgo mayor que dejarla allí, porque en ese nivel de tensión, cualquier movimiento innecesario podía ser interpretado como una señal. El mundo se había encogido a los límites de esa casa, y dentro de ella, el silencio se convirtió en un idioma compartido entre quienes querían sobrevivir y quienes aún no habían mostrado el rostro. No hubo gritos, ni vidrios rotos, ni disparos. No hubo irrupción violenta. Solo el sonido de una puerta interna abriéndose con lentitud, esa clase de sonido que no parece ruido, sino una advertencia sin voz, un murmullo que avisa que alguien ya no está esperando afuera, que ya no está vigilando desde lejos, que ha decidido entrar, y que todo lo que había sido dicho hasta ahora ya no importa, porque las reglas han cambiado. Sebastián se movió en dirección al pasillo, con el bate en la mano, sin saber si podría usarlo si llegaba el momento, no porque le faltara valentía, sino porque aún no entendía contra qué estaba peleando, o más bien, ¿contra quién? En medio de la oscuridad, escuchó una respiración que no era la suya, ni la de Eugenia, ni la de Luna. Era una respiración profunda, perfectamente controlada, como si quien la emitía estuviera entrenado para no dejarse llevar por la ansiedad. Una respiración de alguien que ya había estado en situaciones como esta. Una respiración de cazador. Entonces lo vio. Por un segundo, un rayo de luz de luna se coló por la rendija de la puerta trasera, iluminando lo suficiente para que pudiera distinguir una silueta alta, inmóvil, parada justo en el umbral, observando sin moverse. Como si supiera que no necesitaba actuar todavía, que su sola presencia ya era suficiente para desestabilizar a quienes estaban adentro. No dijo nada. No se presentó. No avanzó. Solo permaneció ahí, como si estuviera dando tiempo para que Sebastián se quebrara solo, para que la tensión no desgastara más que el enfrentamiento. Sé que estás ahí, dijo Sebastián, con una voz que ni él reconoció. Y también sé que no te voy a dejar llevarla. Así que si viniste por ella, vas a tener que cruzar esta casa, y te juro que no te vas a ir caminando. El silencio que siguió no fue de miedo ni de sorpresa. Fue de cálculo. Porque quienquiera que estuviera en la puerta no tenía prisa, y eso lo hacía mucho más peligroso. Pero entonces, justo cuando Sebastián pensó que lo siguiente sería el ataque, se escuchó algo que lo descolocó por completo, la voz de Luna. Déjalo entrar. Fue como una cuchillada. No por el contenido, sino por la seguridad con la que lo dijo. No era una súplica. No era un pedido. Era una orden. Luna no estaba temblando. No estaba escondida. Estaba de pie, detrás de Sebastián, con los ojos abiertos y el rostro tan sereno que por un instante pareció otra persona. Eugenia se giró lentamente, sin comprender por qué ella, que había suplicado ser protegida, que había pasado noches sin dormir, que había guardado tanto silencio, ahora decidía abrir la puerta al mismo monstruo del que habían intentado esconderla. ¿Qué estás diciendo?
Preguntó Sebastián, sin girarse, sin dejar de mirar a la silueta que seguía allí, sin moverse, sin hablar. Luna dio un paso al frente, se colocó junto a él, levantó el rostro y dijo, con una voz tan firme que parecía venir de un lugar más profundo que su cuerpo: ya no tengo miedo. Y en ese momento, algo cambió. La figura en la puerta dio un paso hacia adelante, y entonces Sebastián la vio con claridad por primera vez. No era un asesino de película, ni un monstruo físico. Era un hombre, común, con una chaqueta oscura, el rostro afeitado, los ojos inexpresivos. Pero había algo en su forma de mirar que lo hacía más peligroso que cualquier arma. No porque mostrara rabia, sino porque no mostraba absolutamente nada. Era un rostro que había visto el dolor, que lo había causado, y que ya no sentía ni satisfacción ni culpa. Solo rutina. Luna lo miró directamente a los ojos, y aunque su cuerpo pequeño parecía insignificante al lado de ese hombre, había en ella una presencia que por primera vez hizo retroceder a alguien. Él dio un paso hacia atrás, como si no entendiera cómo, pero supiera que algo había cambiado. Y entonces se fue. Sin decir una palabra. Sin hacer un gesto. Simplemente desapareció. Y cuando el silencio volvió, ya no era el mismo. Porque por primera vez desde que todo había comenzado, no eran ellos quienes se escondían. Era él quien no sabía a qué se estaba enfrentando. Después de que el hombre se desvaneciera en la oscuridad sin pronunciar una sola palabra, sin dejar huellas, sin volverse siquiera a mirar, Sebastián permaneció parado frente a la puerta aún abierta. Con el cuerpo tensado por completo, con el corazón bombeándole sangre a los oídos como si fuera a reventar por dentro, con las manos apretadas como si todavía tuviera que pelear por algo que ya había terminado. Aunque la sensación que lo atravesaba no era exactamente la de una victoria, sino la de un desconcierto absoluto, como si el enemigo hubiera decidido retirarse no porque hubiera perdido fuerza, sino porque algo había cambiado en el juego y ya no le convenía continuar en ese momento. Eugenia se acercó lentamente, con los hombros encorvados, la mirada fija en Luna, que seguía de pie en el mismo lugar, sin moverse, sin pestañear. Con una expresión que no se correspondía con su edad ni con todo lo que había vivido hasta ese instante. No había temor en sus ojos. No había alivio. No había cansancio. Lo que había en su rostro era una serenidad tan absoluta que rayaba en lo inquietante, como si de repente se hubiera fundido con la noche y formara parte de algo que ellos aún no comprendían del todo. Algo más profundo que el simple trauma, más antiguo que el dolor, algo que tenía que ver con su manera de sobrevivir. ¿Quién eres?, murmuró Eugenia, casi sin darse cuenta de que lo había dicho en voz alta, sin saber si la pregunta iba dirigida a Luna o a sí misma. La niña no respondió, no por arrogancia ni por indiferencia, sino porque entendía que esa pregunta no se respondía con palabras, que lo que estaba ocurriendo allí no era un momento cualquiera. Que lo que acababa de pasar no podía explicarse con frases simples o historias lineales, y que por primera vez desde que alguien la había sacado de una jaula, no necesitaba justificar quién era ni de dónde venía. Porque quienes estaban con ella habían dejado de verla como un caso o una víctima o una responsabilidad, y empezaban a verla como lo que realmente era, una presencia que no pedía permiso para existir, que no necesitaba ser salvada. Que había aprendido a mirar al peligro directamente a los ojos y aún así seguir de pie. Sebastián cerró la puerta con lentitud, trabó la cerradura, empujó la cómoda nuevamente contra el marco. Y luego se dejó caer sobre una silla como si de repente todo el peso acumulado en los últimos días lo aplastara de golpe, como si cada parte de su cuerpo le exigiera detenerse, respirar, entender. Pero no podía. Porque lo que acababa de ver, esa forma en la que Luna había enfrentado al hombre de la chaqueta oscura, esa firmeza sin pánico, esa autoridad sin violencia, no era normal. No era algo que uno pudiera aprender por instinto o por imitación. Era algo que venía desde adentro, desde un lugar tan profundo que asustaba. Eugenia, que siempre había sido racional, que no creía en milagros ni en destinos ni en cosas que escaparan de lo tangible, se sentó en el suelo y le habló a Luna como si ya no fuera una niña. Como si entendiera que lo que estaba delante suyo era alguien que había visto demasiado y que, aún así, estaba viva.
Ese hombre no se fue por miedo a nosotros, dijo, sin levantar la voz, sin esperar reacción. Se fue porque te vio a ti y supo que ya no te podía usar. No sé qué hiciste. No sé qué cambió. Pero lo vio. Luna no respondió. Caminó hasta su manta, se acostó sin decir palabra, cerró los ojos y se quedó en silencio absoluto. Como si su única manera de protegerse fuera entregarse al sueño con una convicción que ni siquiera los adultos eran capaces de sostener. Sebastián y Eugenia no hablaron por el resto de la noche. Se turnaron para vigilar la casa, aunque ya no sabían si tenían que protegerla de quienes venían de afuera o de las cosas que Luna había traído consigo. Porque la verdad que empezaba a insinuarse era más incómoda que cualquier peligro visible, que quizás Luna no necesitaba ser protegida, que tal vez ellos habían estado todo el tiempo del lado equivocado de la historia. Creyendo que estaban salvando a alguien cuando en realidad lo que hacían era intentar comprender a alguien que ya no era posible salvar, no porque estuviera perdida, sino porque había cruzado una línea que otros no sabrían ni cómo reconocer. Al amanecer, Luna se levantó sola, se sirvió un poco de agua, se paró frente a la ventana y miró hacia el bosque con una calma que ya no parecía humana. Y entonces dijo algo que no sonó como una advertencia, ni como una queja, ni como una confesión, sino como una verdad que había estado esperando demasiado tiempo para ser dicha. Él no era el último. Nunca hay un último. Y en ese momento, Sebastián comprendió que la historia que creía estar viviendo no era el comienzo de una persecución, sino apenas una pausa en una guerra mucho más larga, más silenciosa y más sucia. En la que no todos los monstruos se disfrazaban con máscaras. Algunos llegaban en autos discretos, otros con palabras bonitas, pero todos, tarde o temprano, encontraban la forma de volver. El amanecer trajo una luz que no ofrecía consuelo, una claridad que no daba paz ni calor, sino que parecía resaltar las marcas del desgaste en las paredes, las ojeras profundas bajo los ojos de Sebastián y Eugenia. El polvo acumulado en los rincones de una casa que ya no era un refugio, sino una especie de cárcel sin barrotes donde todos habían entrado por decisión propia, pero de la que ninguno podía salir sin romper algo fundamental. Sin abandonar algo importante, sin enfrentarse al hecho de que, a veces, salvar a alguien implica también dejar atrás una parte de ti que no volverá. Sebastián se quedó en la cocina por más de una hora, sentado en la misma silla desde la que había visto tantas cosas pasar en tan poco tiempo, con los codos apoyados en la mesa y las manos entrelazadas sobre la boca. Sin hablar, sin moverse, con la mirada fija en un punto cualquiera del suelo como si buscara allí una respuesta que no podía encontrar en ninguna parte del mundo exterior. No estaba procesando lo que había pasado la noche anterior, porque eso ya no importaba tanto como lo que empezaba a sentir ahora, ese vértigo de saber que ya no podía dejar todo atrás y volver a su vida anterior. Ese peso silencioso de entender que Luna se le había metido bajo la piel, no como una responsabilidad ni como un problema, sino como una verdad que ya no se podía ignorar. Eugenia, por su parte, no hablaba desde hacía rato, caminaba de un lado a otro con su libreta abierta, releyendo los nombres que había anotado junto a los dibujos de Luna. Los rostros que ella había plasmado con esos trazos crudos y precisos, como si su forma de recordar fuera una mezcla de dolor y exactitud quirúrgica. Como si cada imagen cargara no solo una historia sino también una condena silenciosa para alguien que, hasta ahora, había vivido creyéndose intocable. Ella, que había trabajado años detrás de escritorios oscuros, entre expedientes que olían a humedad y declaraciones que casi nunca terminaban en justicia. Empezaba a darse cuenta de que tal vez esta niña tenía más poder en esos dibujos que todo el sistema al que ella había dedicado su vida. Luna no interrumpió a ninguno de los dos. Se quedó sentada en el suelo, cerca de la ventana. Con las piernas cruzadas y los ojos puestos en el exterior como si no necesitara participar de la conversación para entender todo lo que se estaba decidiendo en ese silencio denso. No hablaba, no exigía, no opinaba, pero estaba presente con una intensidad que lo decía todo, con esa mirada que no pedía explicaciones porque ya las conocía. Con esa calma tensa que anunciaba que pronto habría movimiento, que la quietud no era más que una pausa entre dos tormentas. Fue entonces cuando Sebastián, sin apartar la vista del suelo, dijo algo que sorprendió incluso a Eugenia:
no por el contenido sino por la forma en que lo dijo, con una voz apagada, profunda, casi rota. Como si esas palabras hubieran estado madurando dentro de él desde la primera noche y ahora por fin salieran, no para convencer a nadie, sino para liberar un peso que ya no podía cargar más tiempo. Si ellos la quieren de vuelta es porque la necesitan silenciada, dijo, sin mirar a nadie, y si eso es así, entonces no podemos seguir escondiéndola como si fuera una carga o una niña asustada. Porque Luna no es ninguna de esas cosas, y cuanto más tiempo pasemos esperando que todo esto se solucione solo, más cerca estamos de convertirnos en cómplices de los mismos que la encerraron. Eugenia se detuvo en seco, levantó la vista de su libreta y lo observó en silencio, no porque no estuviera de acuerdo, sino porque por fin estaba escuchando de su boca lo que había esperado desde el primer momento en que lo llamó para pedirle ayuda. Sebastián no estaba pidiendo permiso, ni haciendo sugerencias, estaba asumiendo, al fin, que esa niña ya no era una presencia accidental en su vida, sino la chispa que estaba empezando a reescribirlo por completo. Entonces, ¿qué propones?, preguntó Eugenia, con un tono seco, directo, sin disfrazar el cansancio ni la urgencia. Sebastián levantó la mirada por primera vez desde que amaneció, y cuando habló, su voz ya no era la del empresario de costumbres impecables y paredes de vidrio, sino la de un hombre que había cruzado una línea invisible y ahora estaba del otro lado, sin intención de volver. Vamos a movernos, vamos a dejar esta casa, vamos a ir donde ellos no tengan el control, donde podamos mostrar lo que Luna sabe, y lo vamos a hacer rápido, antes de que se den cuenta de que ella ya no se esconde. Porque si ella va a caer, que sea gritando. Y si yo tengo que caer con ella, entonces que al menos sea por haber intentado hacer lo correcto. La decisión no se celebró. No hubo palabras de apoyo ni abrazos ni palmadas en la espalda. Solo una aceptación muda, una coordinación silenciosa que los llevó a empacar lo esencial, a destruir los papeles que no podían llevar, a esconder los dibujos más importantes en compartimentos secretos del coche. A preparar una salida sin retorno, una especie de fuga que ya no era solo por protección, sino por transformación, porque ninguno de los tres volvería a ser el mismo después de esto. Cuando el auto estuvo listo, cuando las mochilas ya estaban cargadas y las luces de la casa apagadas por última vez, Luna se acercó a la puerta. La miró durante unos segundos como si se despidiera de algo más profundo que un lugar físico, y dijo con voz baja, sin mirar atrás: «Esta vez, no me van a devolver». Y en ese momento, por primera vez, Eugenia sintió miedo verdadero. No por lo que pudiera pasarles en el camino. No por las personas que los perseguían. Sino porque entendió, en lo más hondo, que la niña que iban a proteger ya no era una víctima. Era un testigo. Y un testigo que no se calla, puede derribar imperios. El auto avanzaba por la carretera secundaria como si flotara entre dos mundos, el que dejaban atrás, cubierto de sombras, sospechas, puertas cerradas y miradas que se desvían cuando se topan con una verdad incómoda, y el otro. Ese al que se dirigían sin un plan fijo, sin una dirección exacta, pero con una certeza en el pecho que ardía como fuego contenido, la certeza de que ya no podían esconderse, de que lo que llevaban en el maletero, en la memoria de Luna, en los dibujos doblados dentro de la mochila de Eugenia, era más importante que su propia seguridad, más urgente que cualquier comodidad o protección personal, porque había cosas que, si no se decían en el momento exacto, se perdían para siempre. Y ellos sabían que estaban en esa línea del tiempo donde todo depende de no callarse. Eugenia conducía con los ojos fijos en el asfalto, apretando el volante con una fuerza casi dolorosa, como si necesitara afirmarse en algo concreto mientras el resto del mundo parecía desdibujarse a su alrededor. El silencio dentro del auto era espeso, pero no incómodo, sino necesario, como si todos supieran que lo que estaba por venir exigía conservar energía, concentración, claridad mental. Sebastián miraba por la ventana, sin hablar, con la cabeza inclinada hacia un costado, repasando mentalmente cada rostro que había visto en los dibujos de Luna, intentando recordar si alguno de esos hombres y mujeres había pasado alguna vez por su vida sin que él lo notara, si alguna sonrisa de evento, algún apretón de manos, alguna alianza de negocios no habría estado teñida, sin que él lo supiera, por la misma podredumbre que ahora los obligaba a huir.
Y aunque no podía estar seguro, el solo hecho de no poder descartarlo lo carcomía por dentro. Luna iba en el asiento trasero, con los pies cruzados, el rostro apoyado contra la ventanilla, los ojos abiertos pero sin enfocarse en nada específico. Como si observar el paisaje fuera una manera de no pensar en el tiempo, o de no perderse dentro de su propia cabeza, donde probablemente seguían resonando los ecos de voces que otros no podían escuchar. Las órdenes que alguna vez recibió, los gritos que aprendió a ignorar, los ruidos que la hicieron endurecerse hasta que dejaran de doler. Tenía una hoja en las manos, otra más de esas que sacaba sin previo aviso y que convertía en una especie de mapa incompleto que solo ella entendía, con flechas, caras, números y frases escritas en un código que no era secreto, pero tampoco era lineal. Tenemos que parar, dijo de pronto, sin apartar los ojos del cristal, sin levantar la voz, sin dramatismo. Eugenia la miró por el espejo retrovisor, sin frenar, sin responder enseguida. ¿Dónde? Preguntó después de unos segundos. No podemos detenernos en cualquier lado. Ya deben estar buscándonos por todas partes. Lo sé, respondió Luna. Por eso hay que parar justo donde no se les ocurra mirar. Sebastián giró el cuello, la observó con esa mezcla de sorpresa y respeto que ya se había vuelto habitual, esa sensación constante de que la niña que viajaba con ellos no era exactamente una niña. No en el sentido en que los adultos entienden la niñez, porque Luna no pedía nada, no se quejaba, no preguntaba cosas innecesarias, solo marcaba el ritmo de su supervivencia con una exactitud que, a estas alturas, ya nadie se atrevía a cuestionar. ¿Dónde es eso?, preguntó él, sin ironía, sin impaciencia, solo con la necesidad real de entender. Luna estiró la hoja que tenía entre las manos, la mostró con la palma abierta, y señaló una pequeña marca en el borde inferior derecho, un círculo rojo dibujado con precisión milimétrica. Hay una feria abandonada a unos 30 minutos, dijo. Cerró hace años, pero todavía hay estructuras en pie. Nadie va. Nadie la vigila. Es el lugar perfecto para que hablemos sin que nadie escuche. Eugenia no preguntó cómo sabía eso. No lo preguntó porque ya entendía que con Luna las preguntas no servían para nada si eran lanzadas desde la incredulidad o desde la lógica tradicional, porque lo que esa niña sabía, lo sabía desde una experiencia tan cruda y directa que escapaba a los métodos de aprendizaje convencionales, y porque si ella decía que ese era el lugar, entonces lo era. Aunque el mapa no existiera en ninguna aplicación y aunque ni siquiera los pueblos cercanos la recordaran. Tomaron el desvío indicado, se internaron por una carretera de tierra rodeada de árboles altos y cables caídos. Cruzaron 2 puentes en ruinas y pasaron frente a una estación de servicio cerrada antes de llegar a un terreno abierto, cercado por una malla oxidada y una estructura gigantesca de una rueda de la fortuna completamente detenida, cubierta de enredaderas y óxido, como una escultura olvidada por el tiempo. El lugar era exactamente lo que Luna había descrito, olvidado, sin vigilancia, sin señales de vida humana reciente, pero con ese tipo de presencia que no necesita movimiento para hacerse sentir. Como si aún conservara los ecos de risas pasadas mezcladas con algo más, algo que no tenía nombre pero que se sentía en los huesos. ¿Por qué aquí?, preguntó Sebastián mientras se bajaban del coche, con el maletero aún cerrado, con las mochilas aún en su sitio. Luna caminó hacia el centro del terreno, se detuvo frente a un carrito de juegos volcado, observó los restos de pintura desconchada en los muros, los boletos rotos sobre el suelo seco, y dijo sin girarse: porque aquí nadie pregunta. Y porque aquí fue donde alguien me enseñó que lo que no se ve, también puede matar. Eugenia se acercó a ella, lentamente, sin tocarla, y se quedó allí, esperando, sabiendo que esa frase no era el final de una historia, sino el inicio de algo más grande. Luna abrió su mochila, sacó una carpeta que hasta entonces no habían visto, y la puso sobre un banco de cemento. Aquí empieza todo, dijo. Pero no termina conmigo. Y mientras el viento soplaba entre los hierros retorcidos de una montaña rusa oxidada, los 3 entendieron que acababan de entrar en un lugar que no era refugio ni escondite, sino escenario. Y que lo que estaba por comenzar ya no era huida. Era declaración de guerra.
El viento levantaba pequeñas nubes de polvo seco que giraban alrededor de la carpeta abierta sobre el banco de cemento como si algo en el aire también supiera que lo que estaba a punto de revelarse llevaba demasiado tiempo encerrado. Acumulando fuerza, esperando el momento adecuado para salir a la luz con la violencia serena de todo aquello que ha sido reprimido durante años. Sebastián se acercó primero, impulsado no por la curiosidad sino por una mezcla de angustia y sentido de responsabilidad que no sabía bien cómo explicar, porque aunque no entendía del todo lo que esa carpeta contenía, sí sabía con absoluta certeza que su vida iba a dividirse entre el antes y el después de verla. Eugenia se mantenía cerca, con la mirada fija en Luna como si intentara sostenerla con los ojos, como si supiera que ese acto de abrir un archivo propio, de mostrar lo que estaba guardado, lo que había sido cuidadosamente protegido durante tanto tiempo, no era solo una acción estratégica, sino una forma de desnudarse emocionalmente ante dos personas que, por elección o por destino, se habían convertido en su único círculo de contención real. Dentro de la carpeta había más dibujos, pero esta vez no eran retratos sueltos ni escenas fragmentadas como las que habían visto antes en la casa, sino una secuencia ordenada, cronológica, que empezaba con una hoja en blanco donde, escrito en letras grandes y firmes, se leía una sola palabra, testigo. No había nombre, ni fecha, ni lugar. Solo esa palabra como declaración, como advertencia, como estandarte de alguien que sabía lo que era ser tratado como objeto, como carga, como secreto, pero que ahora elegía definirse desde un lugar activo. Desde la conciencia plena de que su voz, si lograba mantenerse en pie, podía arrastrar con ella muchas otras verdades silenciadas. Las hojas siguientes mostraban escenas completas dibujadas con una precisión brutal, habitaciones grises, camas alineadas, figuras de adultos sin rostro entrando y saliendo. Una mano con guantes inyectando algo en el brazo de un niño, cuerpos pequeños dormidos o inconscientes sobre colchonetas delgadas, un sótano con cámaras escondidas y focos intensos apuntando a una jaula en el centro. Cada imagen era como una puñalada lenta, no por lo explícito, sino por lo detallado, por la forma en que Luna lograba capturar el sonido de una respiración temerosa en el trazo del lápiz, la textura del miedo en los pliegues de una manta sucia, la desesperación muda de alguien que no grita porque ha aprendido que gritar no sirve para nada. Eugenia, que durante años había enfrentado denuncias sin pruebas, testimonios fragmentados, versiones débiles que se desmoronaban ante la primera pregunta de una autoridad corrupta, sabía que lo que tenía entre las manos no era solo evidencia, era un registro emocional de lo vivido. Una forma de memoria que no necesitaba validación legal porque su fuerza estaba en la exactitud emocional de cada escena. Ella, que había aprendido a no conmoverse para poder sobrevivir en un sistema ciego, sintió por primera vez en mucho tiempo que algo dentro de su estructura se quebraba, que esa carpeta no solo era la voz de Luna, sino también la voz de todas las que no llegaron a contar lo que les hicieron. Sebastián cerró los ojos por un momento, como si necesitara apagarse para no romperse, porque cada página le iba revelando no solo el horror de lo que esa niña había presenciado y vivido, sino también la dimensión de todo lo que había ignorado durante años, todo lo que había estado frente a sus ojos en cenas de gala, en fundaciones que patrocinó sin leer sus objetivos, en contratos firmados con personas que ahora reconocía dibujadas como sombras alrededor de una niña desnuda de alma y cubierta de marcas invisibles que aún ardían. ¿Por qué los dibujaste así?, preguntó en voz baja, sin levantar la vista. ¿Por qué sin rostro? Luna, que estaba sentada sobre el borde del banco, con las piernas colgando, respondió con una tranquilidad que no buscaba impresionar ni dramatizar, sino simplemente nombrar lo que había sido su realidad desde que tenía memoria. Porque no me dejaban ver sus caras. Pero los ojos sí. Siempre los ojos. Sebastián tragó saliva, sintiendo que esas palabras lo atravesaban con más violencia que cualquier confesión explícita, porque había una diferencia entre escuchar que alguien ha sido dañado y ver cómo ese daño fue calculado, repetido, protegido por quienes debían impedirlo. Y lo que Luna había hecho era construir, sin saberlo, un mapa emocional del horror, uno que no servía solo para acusar, sino también para recordarle al mundo lo que pasa cuando se cierra los ojos.
Eugenia sacó su teléfono, lo encendió con la intención clara de digitalizar cada imagen, de subirlas a un espacio seguro, de compartirlas con gente de confianza que aún creía en la justicia. Pero Sebastián la detuvo con un gesto. No así, dijo. Si lo hacemos así, solo será otro escándalo que durará 2 días en redes. Tenemos que entregarlo de otra manera, no como víctimas, sino como prueba viviente. Luna los miró a los dos. No como una niña que espera aprobación, ni como alguien que necesita guía. Los miró como quien ya tomó su decisión, como quien simplemente les informa que lo que viene no depende de su permiso. No quiero que esto se quede en una carpeta, dijo. Quiero decirlo. Yo. Frente a quien sea. Y en ese momento, en ese lugar olvidado por todos, bajo el sonido oxidado del viento moviendo la rueda de la fortuna que ya no giraba, Sebastián y Eugenia entendieron que la verdadera batalla no era proteger a Luna, ni esconderla, ni exponer a sus agresores. La verdadera batalla era acompañarla sin miedo mientras ella, con solo abrir la boca, podía romper estructuras que llevaban décadas sosteniéndose con mentiras. La sala estaba llena, no de gente, sino de atención. Un espacio sencillo, sin cámaras oficiales, sin luces artificiales, sin maquillajes, sin protocolos de prensa, pero con una energía densa que parecía extenderse hasta las paredes. Como si incluso el concreto supiera que lo que estaba por ocurrir no era común, ni rutinario, ni fácil de procesar. No era un juicio formal ni una rueda de prensa, tampoco era una declaración legal. Era algo mucho más crudo, más íntimo y más potente, una niña de 6 años de pie, frente a un grupo reducido de personas cuidadosamente seleccionadas, cada una con algún poder real, político, jurídico, mediático o social, y al mismo tiempo, con el peso de haber ignorado durante años que bajo sus narices se estaba pudriendo un sistema que, en vez de proteger, devoraba. Luna estaba de pie sobre una pequeña tarima de madera, sin papeles en la mano, sin necesidad de un micrófono. Con la misma ropa sencilla con la que había viajado durante días y el mismo brillo firme en los ojos con el que había desarmado a un hombre sin tocarlo. No titubeó. No tembló. No pidió permiso para empezar. Simplemente se paró ahí, frente a todos ellos, y empezó a hablar con una voz tan pausada, tan clara, tan llena de una calma imposible de fingir, que incluso los más escépticos supieron, en ese primer segundo, que estaban ante algo irrefutable. No me acuerdo del primer día que me encerraron, dijo, porque no fue un solo día. Fueron muchos. Fue todo. Aprendí a contar el tiempo por las comidas que no llegaban, por las luces que se apagaban, por los sonidos que venían detrás de las paredes, por los turnos que se turnaban los que entraban, los que me tocaban sin mirarme, los que me miraban sin tocarme, los que solo estaban ahí para asegurarse de que yo no hablara con nadie. No tengo muchas palabras de niña, pero aprendí todas las palabras del miedo, porque esas no se olvidan. Nadie interrumpió. Nadie tosió. Nadie miró el teléfono. Porque Luna no estaba dando un testimonio. Estaba desarmando un sistema con cada frase, estaba tirando abajo las excusas, las dudas, las estructuras de poder que durante años se habían sostenido gracias al silencio de personas como ella. Personas que no eran escuchadas, no porque no supieran hablar, sino porque nadie quería oír lo que tenían para decir. Dibujé lo que no pude contar, continuó, porque me dijeron que las palabras se borran, pero las imágenes se quedan. Porque una cara dibujada es más difícil de negar. Porque hay cosas que aunque las digas 100 veces, nadie las cree, pero si las ves, entonces ya no podés mirar para otro lado. Sebastián, que estaba al fondo de la sala, de pie junto a Eugenia, no podía apartar la mirada de ella. No porque estuviera preocupado, ni porque dudara de lo que estaba diciendo, sino porque en cada palabra reconocía a una persona que no era solo Luna, sino todas las niñas que no fueron vistas, todas las historias que él. En su mundo de riqueza, poder y negocios limpios por fuera pero sucios por dentro, había preferido no mirar demasiado de cerca. En ese momento no se sintió protector, ni salvador, ni siquiera útil. Se sintió humano. Por primera vez en mucho tiempo. Eugenia, en cambio, no intentó reprimir las lágrimas.
Lloraba en silencio, no por compasión ni tristeza, sino por rabia contenida, por los años de frustración, por los expedientes cerrados sin explicación, por las mujeres desaparecidas cuyo eco aún la despertaba por las noches. Luna no solo estaba hablando por ella misma. Estaba hablando por todas. Y al hacerlo, estaba haciendo algo que ninguna denuncia oficial había logrado, hacer que la gente escuchara. Que sintieran. Que entendieran. No quiero venganza, dijo Luna. Quiero que no puedan dormir como yo no dormí. Que tengan miedo de que los miren como yo miré a los que me hacían daño. Quiero que tengan que explicarles a sus hijos lo que hicieron o lo que permitieron. Porque guardar silencio también es parte de lo que me pasó. Y ahora que estoy hablando, nadie tiene el derecho de callarme. El silencio posterior fue absoluto. Nadie aplaudió. Nadie gritó. Nadie preguntó. Porque no hacía falta. El mensaje ya estaba completo. Había entrado en cada persona presente como un cuchillo fino, y desde ese momento, nada sería igual. Porque ya no podían decir que no sabían. Porque ya no podían mirar a otra parte. Porque Luna había convertido su historia en una bomba que no explotaba con ruido, sino con verdad. Esa noche, regresaron al auto sin decir palabra. Luna se durmió en el asiento trasero, por primera vez profundamente, con el cuerpo relajado, sin sobresaltos, como si su alma hubiera encontrado al fin un lugar donde descansar. Eugenia se mantuvo en silencio mientras conducía por la carretera vacía, con las luces del tablero iluminando su rostro en sombras, y Sebastián, con la cabeza recostada contra el vidrio. Entendió finalmente por qué la había encontrado aquel día, porque no pudo seguir de largo, porque la sacó de esa jaula sin pensarlo. Porque ella no era un animal salvaje. Ella era un espejo. Y había venido a mostrarles todo lo que ellos aún no se atrevían a ver. Y aunque el camino no terminaba allí, aunque sabían que habría consecuencias, amenazas, reacciones violentas, también sabían que lo más importante ya estaba hecho. Luna ya no estaba encerrada. Ahora, eran otros los que no iban a poder escapar de lo que ella acababa de decir.